Hoy, a diferencia de otros días, les prometo que voy a ser corto. Quiero compartir un mensaje que creo que incluso las personas que no están hoy, y aquellos que incluso no se congregan con nosotros físicamente, muchas personas van a ser edificadas con el mensaje de hoy. Así que, qué bueno que sí se está grabando. Se ha podido, están ahí resolviendo algunos aspectos técnicos, pero bueno, si sale grabado, así no sea en vídeo, aunque sea que se grabe el audio, es importante lo que quiero compartirles hoy. Creo que yo soy simplemente lo que hemos dicho, el mesero, el camarero, el mesonero, como lo quieran llamar. Yo vengo a servir lo que el chef ha preparado. Simplemente no vengo a traerles algo tal vez nuevo, novedoso, es algo que está en las Escrituras, que muchas veces lo que necesitamos es esa iluminación que el Espíritu Santo nos puede dar. Bien, entonces lo que quiero compartir hoy se llama así: ¿quién eres? Bien, vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad que me das. Gracias por estos minutos en los cuales podemos compartir tu palabra. Señor, pedimos que nos puedas dar espíritu de sabiduría y de revelación conforme a tu palabra. Que nuestros sentidos espirituales puedan estar abiertos para ver, aunque veamos algo que es conocido en la letra, podamos ver el espíritu de lo que nos quieres dar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien. La pregunta: ¿quién eres? Roxana, ¿quién eres? Si te preguntaran hoy, ¿quién eres? ¿Qué dirías? Breve. Roxana dice, es hija. Si le preguntaran a alguien, ¿cómo es tu nombre? Lady. Lady. Dama, como dama en inglés, ¿no? Lady. Si te preguntas, generalmente cuando nos preguntan en general, ¿quién eres? Pues lo más natural sería responder con el nombre y el apellido que están, el nombre y los apellidos que están en nuestro documento de identidad. Eso sería. Pero como hay personas más espirituales aquí, como Roxana, ella inmediatamente dice, pues yo soy hija de Dios. Y está bien, somos hijos de Dios. Si le preguntáramos a Lady, ya Lady le soplaron. Pero aparte de hija, si te preguntaran, Lady, ¿quién eres? ¿Qué se te viene a la mente en este momento, por ejemplo? ¿Quién soy? Lady. ¿Eres Lady? ¿Qué más? ¿No me ves? Vale, muy bien. Bueno, cuando hablamos de la identidad, es un tema tan serio al día de hoy, ¿no? Pero no solo el día de hoy, porque vemos el tema de la L, G, T, B, A, Z, todas las letras que ya le están poniendo. Aparte de eso, que evidentemente revela serios problemas de identidad. Ahora, esto de el movimiento gay no es nuevo. O sea, es nueva la popularidad que tiene. Pero siempre han existido los homosexuales, problemas con identidad, y que, tengo una mujer encerrada adentro. Siempre hay problemas de identidad. La Biblia dice que eso es simplemente una perversión del ser humano, problema de identidad. Que me acusen de homofóbico, digan lo que quieran. Total, después lo editan. O sea, el punto es que nosotros no ceñimos a lo que está en las Escrituras. Y en las Escrituras me dice que Dios creó a Adán y Eva, no a Esteban, ese es otro. Adán y Eva. Entonces, este bandido el punto es que eso y la identidad están. ¿Por qué ahora? Porque claro, Satanás, voy a hacer una recapitulación, recordemos que todo este es un centro, como ha dicho muchas veces el pastor principal Edgar Rubén, dice que un centro de recordatorio, un centro de entrenamiento, de capacitación, y constantemente vivimos recordando, ¿no? Pedagógicamente es una gran herramienta el recordar, y lo encontramos también en las Escrituras. Los apóstoles, el propio Jesús en su ministerio terrenal constantemente recordaba. Entonces, pues nosotros en ese recordatorio, por eso hablamos hoy de, por ejemplo, la identidad. Fíjate tú, ¿qué es lo que, y recordando algunas cosas, ¿qué recordamos? Satanás fue vencido en la cruz. Ella fue vencido, o sea, nosotros no tenemos que estar peleando con alguien vencido. Sin embargo, aunque él fue derrotado y exhibido públicamente en la cruz, pues hay un sistema
en el cual vivimos, que está influenciado, obviamente, bajo principios diabólicos, satánicos. Aunque él no puede tocar a la iglesia, él no te puede tocar. Esa broma de que tienes una fiebre y es el diablo atacándote, eso es mentira. Él no puede tocar, y hay evidencias bíblicas de eso. Después nos podemos sentar y si no en la casa de iglesia pregunte y lo verá. Porque no tenemos tiempo hoy para yo explicarle todo eso, solo estoy haciendo una recapitulación. Pero el diablo no nos puede tocar. O sea, que el diablo me ataca, que el diablo me persigue, que tal. No. Ahora, lo que... Sí, lo que él sí... Pero la tentación sí la coloca. O sea, él sí... La Biblia habla, Pablo habla en Efesios 6 que él lanza dardos. Los dardos van a tu mente. Tú no puedes evitar, como dijo Martín Lutero, que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido sobre tu cabeza. Depende de la tomuza que tenga, pueden hacer... No, es otra cosa. Pero entonces... El punto es que allí es donde, entonces claro, por eso vemos hoy en la sociedad cómo este boom en contra de la identidad, de la sana identidad, por eso mismo. ¿Por qué? Porque si no tenemos una sana identidad, por de ahí es donde ha venido el ataque diabólico. Si no sabemos quiénes somos, si no podemos contestar exactamente quiénes somos en Cristo, le estoy hablando de la nueva creación, a gente que ha conocido a Cristo, que le ha confesado. ¿Tú crees que Jesús es el Señor? Es tu Señor, ¿verdad? Cristo es el Señor. César, ¿no? Da al César lo que es del César. Ah, no, ese es otro. Si tú crees, has confesado que Cristo es tu Señor, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, pues básicamente, no solo eso, tú sabes que ha habido un nuevo nacimiento espiritual en tu vida. ¿Cierto, Daniel? Entonces, yo le estoy hablando a esa nueva creación. Yo no estoy hablando a la creación caída, al que no conoce a Dios, ¿qué tal? Yo estoy hablando a la iglesia. Jesús dijo que cuando se constituyeron los maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, fueron para perfeccionar a los santos, a ustedes. Diga, a mí, o sea, a los santos. Eso por ahí hay corrientes y que San Judas, el otro, tal, Sancocho, Zancudo y todos los santos que empiezan a... Nosotros somos santos. O sea que cuando le digan, mira, allá está, mira. Hombre, Sansoni, oye, no, eso es Panasoni, esa es otra cosa. Pero somos santos, fuimos apartados por el Señor y Pablo constantemente dice, fuimos constituidos en el ministerio quíntuple para perfeccionar a los santos. Perfeccionar allí, la palabra perfeccionar es para que alcancen la madurez. O sea, como un fruto, cuando recién comienza, nace el fruto, pero ese fruto necesita llegar a un punto donde alcanza la madurez. Y cuando alcanza la madurez ya puede, pues sirve para comerse, sirve. Y en el caso de las plantas, cuando llegan a cierto nivel, pues pueden reproducirse. En el caso de nosotros, los seres humanos, nacemos, la mujer nace, crece, se desarrolla y no. Ya, no. Roxana se ríe porque sí, lo he escuchado, ¿no? Vale, el punto es que nosotros fuimos diseñados por Dios para eso, para llegar y fructificar. Entonces, pero para ello necesitamos tener clara nuestra identidad. Hombre con hombre no da fruto, así es sencillo, hay que entenderlo, que por favor, publíquenlo en las redes sociales. No, mujer con mujer no da fruto. Eso son tortillas, 2 tortillas, no da fruto. Que no, que es así que hay que decirlo. Hombre con mujer da fruto. Pero por eso hay que conocer la identidad. Esas cosas no, parece que hay que hablarlo políticamente correcto, hay que decirlo. Tú sabes que cuidado que te denuncian. No, bueno, hay que decirlo, es lo que decimos la Biblia. Además, no solo lo que dice la Biblia, está en la naturaleza, está claro. Entonces, por eso es tan importante este tipo de cosas, de conocer nuestra identidad. Dile que tienes a tu lado, dile allí, tu identidad, díselo de nuevo, dile, tu identidad no es negociable. Tu identidad no es negociable. Entonces hoy día lo que nos han querido vender es eso. Vamos a negociar. Bueno, si depende cómo tú te sientas. ¿Ves? En este día decíamos, Otoniel salió diciendo, se levantó un día. Ustedes han visto que Otoniel, así como yo y como Edgar, estamos en algo que llaman sobrepeso. Ahí estamos nosotros. Y entonces, pero un día Otoniel se levantó y dijo que él se sentía transpeso. Bueno, que él se veía así, pero él se sentía delgado. A ver, o sea,
No es como tú, es que estás gordo, que no es como te sientas, no es que eres traspeso. Entonces ahora sacaron esto de transgénero. No, yo soy hombre pero me siento mujer. No, tontería, eso es problema de identidad. Tu identidad no es negociable. Y mira lo que veíamos del payaso. Claro, él está hablando allí de una misión. Mira el payaso. Dios lo había diseñado, Dios le había dado un diseño, pero él se negaba a aceptarlo. ¿Y cuántas veces? A lo mejor aquí no hay problema, espero que no, si no, para el cuartico al final. Aquí no hay problema, a lo mejor en el área de la sexualidad, de que si se cree hombre o mujer, no hay problemas en ese sentido. Pero muchas veces nos negamos a aceptar lo que Dios nos ha constituido. Y que no es solamente hijos. Es verdad, somos hijos, pero la identidad en Cristo se puede ver desde varias perspectivas. Por ejemplo, también, y aunque bien Edgar nos comentaba la semana pasada, muy bien, los que vieron los que no estuvieron, si no han visto la conferencia, está en YouTube en el canal, Edgar hacía la diferenciación entre oveja e hijo. ¿Lo recuerdan? ¿Algunos? La oveja hay que ir a buscarla, el hijo regresa como el hijo pródigo. Es verdad que nosotros no tenemos que tener esa mentalidad de oveja en general, pero sí la Biblia nos menciona en algunos aspectos, dependiendo del contexto en el que estemos hablando, Dios nos compara con una oveja. Dependiendo de un contexto, no que vamos hasta aquí, algunos se lo toman de manera tan literal que hasta en sus oraciones tú ves las oraciones de ovejita, Joana, y tú lo ves que sus oraciones son oraciones de ovejita. Señor, dame, provéeme, ayúdame. Y viven con la ovejita. No, es verdad, hay un aspecto en el cual Dios nos menciona como oveja. Vamos a ver, por ejemplo, en la historia. Éxodo capítulo 7, versículo 1, vamos a leerlo. Éxodo 7, vamos a ponerlo en contexto primero. Por ejemplo, ¿se acuerdan del pueblo de Israel? Estaba esclavo en Egipto, ¿sí? Allí el Señor, cuando Moisés tiene 80 años, si no vean la película Los 10 Mandamientos, que dura como 4 horas, ustedes la ven y ahí se enteran de todo. No. Bueno, el Señor llama a Moisés y le dice a Moisés que fuera a hablar con Faraón. Faraón es un tipo del diablo. ¿Qué representa Faraón? El diablo. Es una tipología, ¿correcto? Satanás. Eso es lo que representa Faraón. Y Egipto es el sistema del mundo, el sistema diabólico. Esas son las representaciones que hay, teológicamente hablando. Moisés fue el libertador, un tipo de Cristo. Moisés para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel representa la iglesia, nosotros. O sea, ven la tipología. Recordemos que lo que vemos en el Antiguo Testamento es figuras y sombras de lo que fue anunciado que se cumple en nosotros. Entonces, en ese contexto, vamos a ver, el Señor le da una palabra allí y vamos a leer desde el versículo 1. Vean lo que dice. ¿Lo tienen? Éxodo 7. Bien, dice, el Señor le dijo a Moisés, mira, ante el faraón, tú serás como si fuera yo mismo. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Versículo 2, tú le dirás al faraón todo lo que yo te ordene decir. ¿Qué le dirá al faraón? Todo lo que Dios le ordenara. Bien, dice, y tu hermano Aarón hablará con él, con Faraón, para que deje ir de su país a los hijos de Israel. Versículo 3 dice, yo endureceré el corazón del Faraón para multiplicar en Egipto mis señales y maravillas. ¿Para qué iba a endurecer Dios el corazón de Faraón? Para multiplicar en Egipto sus señales y sus maravillas. Para eso Dios iba a endurecer el corazón de Faraón. Había un para qué. Bien, versículo 4 dice, el Faraón no les hará caso. O sea, ya sabían, ya Dios les dio los spoilers. Ya el final de la película lo tenían. Dice, el Faraón no les hará caso, pero yo descargaré mi mano sobre Egipto y con grandes juicios sacaré de ese país a mis legiones, a mi pueblo, a los hijos de Israel. Versículo 5, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de allí a los hijos de Israel, los egipcios van a saber que yo soy el Señor. ¿Qué iban a saber entonces los egipcios cuando Dios hiciera todo eso? Que Él era el Señor. Si no se enteraban, se iban a enterar.
ahora vas a saber quién soy. Así, ¿de dónde se iban a enterar? Entonces, vemos allí, en este pasaje, cómo hay un mandato divino. El mandato divino se resume en dos partes. Número 1, Dios le dice a Moisés, serás como yo. Apúntalo allí. Dios le dice a Moisés, serás como yo. Exacto, fíjate. O sea, tú cuando hables, es que estoy hablando yo, de parte de ti. Y eso fue en el antiguo pacto, donde Moisés no tenía un espíritu que le habitaba, el espíritu de vida. Imagínate tú. Nosotros hoy, eso fue en el antiguo, en el nuevo pacto, somos constituidos embajadores de Cristo. Y como embajador, lo que dice un embajador lo dice su gobierno. Por eso es tan importante, lo repito, como embajador, lo que dice un embajador lo está diciendo su gobierno. ¿Lo pillas? Entonces te das cuenta que ya tienes que dejar de decir esos tacos y esas palabrotas que no son conformes a un embajador de Cristo. Hombre, porque un embajador no se comporta de esa manera. Hay una diplomacia. ¿Me explico? Porque tú estás representando un gobierno, no es tu gobierno, tú estás representando un gobierno. Entonces, mira lo importante. Entonces, por eso es tan importante que midas tus palabras, porque lo que tú digas es representación de tu gobierno. Qué tremendo. Dale un codazo al que tiene a tu lado y dile, ahí te hablan. Bueno, dice, el mandato divino entonces, el primero fue, tú vas a ser como si fuera yo mismo. Y en la segunda cosa que le dijo, y ahí está, confirmación, versículo 2, dice, tú le dirás al faraón todo lo que yo te ordené. O sea, dos cosas. Primero, lo primero ¿qué fue lo primero? Antes de decirle Dios a Moisés que iba a hablar de parte de él, antes de Dios decirle a Moisés eso, Dios trató con él ¿qué, pastora? Su identidad. Porque le dijo, tú serás. Lo primero que Dios trata con nosotros es la identidad. Primero te tienes que ubicar quién eres. Ah, soy hijo. Es muy bonito decirlo, es bello decirlo. Hay que vivir como hijo. Hay que hacer sentir a nuestro Padre orgulloso. Y esto no es ley, porque algunos lo agarran por ahí y creen que esto no tiene que ver con un evangelio de obra, que tienes que hacer que... No, estoy hablando en el sentido de que ya en Cristo tenemos el favor de Dios. De eso no hay duda. Pero justamente ahora por agradecimiento, por amor, vivimos haciéndole que Él diga, wow, este es mi hijo maduro, que está creciendo, mi hija que está creciendo, que está madurando. Entonces, lo primero es nuestra identidad. ¿Qué soy? Debo ser como Él, a la imagen de Él, conforme a la imagen de Cristo. Eso es lo que me he visto, conforme a la imagen de Él. Y entonces digo todo lo que Dios me dice que diga. ¿Cuál es la garantía entonces? Pero Dios da una garantía. Y del spoiler, versículo 3. ¿Cuál es la garantía? Yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Qué significa eso? Vas a conseguirte gente. Mírate tú, vas a conseguirte gente y ya te has conseguido gente, encontrado con gente endurecida. Hay gente que está endurecida por lo que le ha pasado en la vida. Pero hay gente que está endurecida porque Dios la ha endurecido conforme a su propósito. Y por eso está endurecida. Versículo 3 dice, yo endureceré el corazón del faraón para él, justamente lo leíamos, para multiplicar en Egipto mis señales y mis maravillas. Dios en su plan, Él endurece a quien quiere y da misericordia al que quiere. Entonces no te afanes ya por lo que tú ves que están endurecidos. Y ya vamos a ver por qué. Dice el versículo, luego en el versículo 4, otra parte de la garantía divina es que Dios descargará, dice, descargaré mi mano sobre Egipto, o sea, Él se encargará. Luego sacaré de ese sistema a mi pueblo y por último los egipcios sabrán, el sistema sabrá que yo soy el Señor. Garantía divina, para los que están tomando nota. Número 1, Dios endurece el corazón de quien quiere. Número 2, Dios se encarga de descargar su mano sobre el sistema. Número 3, te saca del sistema. Lo que quede de sistema en tu mente se saca.
Y por último, los que están en el sistema se enteran, Daniel, que Él es el Señor. Ahora, ¿cómo se iban a enterar los egipcios que Él era el Señor? Exactamente cómo. Pues iban a venir 10 plagas, damas y caballeros. Esa era la manera como ellos se iban a enterar. ¿Crees que me estás hablando de 10 plagas sobre mi vida? No, yo no estoy hablando de eso, ese es sobre Egipto. Egipto, constantemente, el sistema está sobre plagas. Y es la manera, muchas veces, en la que ellos se enteran de que Él es el Señor. Pero nosotros, entonces, ¿qué es lo primero que hace Dios antes de mostrar sus señales y maravillas? ¿Qué es lo primero que hace antes de mostrar sus señales? Diga conmigo, endurece. Lo primero que Dios hace es endurece. Si ustedes leen, ya luego lo leen en su casa, Éxodo capítulo 7, Éxodo capítulo 8 y Éxodo capítulo 9. Justo antes de cada una de las plagas, decía, Dios endureció el corazón de Faraón. O sea, que esa palabra que Dios endurece el corazón de Faraón aparece justo antes de cada plaga. Usted luego lo lee y te dice, wow, porque eso es importante. Lo que ustedes llevan aquí, ustedes llegan a su casa, lo estudian. Toda la otra vez en el grupo de reformadores de vida publicó una de las hermanas aquí que se congrega con nosotros, por favor, pásenme los versículos que estoy estudiando. Oye, cuando yo leí eso yo me contenté. Gloria a Dios, eso es. Hay gente que llega a su casa y estudia. Ah, qué bien. Qué bien. O sea que esto no es, porque hay muchos que son hijos y son K8, ¿verdad? Los hijos K8, ¿ustedes lo conocen? Cada 8 días son hijos. Cada domingo es hijo. Pero de lunes a sábado viven y hablan como si fueran huérfanos. Se van a Egipto. Entonces, en los capítulos 7 y 8 y 9, como les dije, van a ver allí eso. Ahora, Faraón ya sabemos, un tipo de diablo, de Satanás. Fíjate tú, Faraón es un tipo de Satanás. Pero miremos lo que Dios le dijo a Faraón. En Éxodo capítulo 9, versículo 16. A ver si lo buscan, por favor. Éxodo 9, 16. Que no lo tengo aquí. 9, 16. ¿Alguien que me lo lea, por favor? A decir verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Otra versión. Alguien que lo lea. Éxodo 9, 16. Lady, ¿lo tienes? Pero te he preservado la vida para mostrarte mi poder y para que todo el mundo me conozca. Ajá, muy bien. Esas palabras se las dijo Dios a Faraón. Te he preservado, te he aguantado, no te he matado todavía, porque incluso contigo hay un plan. Y es mostrar mi poder. O sea, Dios endureció a Faraón para mostrar su poder. De hecho, veamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. Mira, capítulo 9, versículos 17 y 18 dice, porque la Escritura le dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Qué bárbaro. Mira esto. Esto se lo dice Dios a Faraón. Dios le dice, te he levantado para eso, por eso no te he matado. Entonces, ¿cómo podríamos entonces definir a Faraón? Faraón es justamente un vaso, lo que la Biblia llama un vaso de ira. ¿Qué es Faraón? Un vaso de ira. Por ejemplo, si seguimos leyendo allí mismo en Romanos, versículo 17 y 18, leemos el versículo 19, mira lo que Pablo dice. Entonces me dirás. ¿Quién le dirá? ¿Con quién está hablando Pablo ahí? No. Pablo está hablando con una persona imaginaria. Entonces él en su carta dice, entonces me dirás. Él está imaginando a alguien que va a objetarlo, ¿no? Para los que no han leído, eso está en el canal de Telegram, en el artículo, se comenta eso. Entonces Pablo le dice, entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? Es decir, piensa en la lógica. Si Dios endureció a Faraón, entonces ¿por qué, si Dios mismo fue el que lo endureció, ¿por qué Dios le iba a echar la culpa a Faraón si era él que lo estaba endureciendo? ¿Sí lo ves? Lo repito. A ver, imaginemos esto. Dios
está endureciendo a Faraón y le dice a Faraón, te endurezco para que no dejes salir al pueblo. Y como te estoy endureciendo, no lo vas a dejar salir hasta que yo diga, para que vengan las plagas, para que vengan las señales, para que la gente vea y todo el mundo se entere que yo soy el Señor. Entonces yo te endurezco, le dice el Señor. Una persona de afuera, con quien Pablo está hablando imaginariamente, le dice a Pablo, bueno, vale, acepto que Dios endureció a Faraón, pero entonces ¿por qué Dios le echa la culpa a Faraón, por ejemplo? Si él mismo lo está endureciendo, lo va a culpar de algo que está haciendo porque él lo endureció. ¿Sí lo pilla? Porque fue terco. Ahora, pero vamos a seguir, vamos a ver qué nos dice Pablo. Dice, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Le pregunta a esa persona, ¿quién puede? Entonces el versículo 20, Pablo dice, no lo sé. Pablo dice, no lo sé, no tengo toda la respuesta, pero te voy a decir algo. Y dice, pero tú, hombre, ¿quién eres? Mira, ahí está la pregunta. ¿Quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? Y vuelve a hacer otra pregunta Pablo. ¿Qué? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? Y pregunta más, dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? Y pregunta algo más, no se pierdan este detalle. ¿Y qué si para dar a conocer las riquezas de su gloria, se las mostró a los vasos de misericordia que él de antemano preparó para esa gloria? Pablo termina diciendo, esos, diga conmigo, esos somos nosotros. O sea, ¿quiénes esos? Los vasos de misericordia. Esos somos nosotros a quienes Dios llamó. Hay una característica que tiene el vaso de misericordia, es que ha recibido un llamado de Dios. Dice, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Fíjate, esto es tan tremendo. Esto es bárbaro porque aquí vemos lo que podemos hacer. Primero, Pablo dice, yo no tengo toda la respuesta. No sabría decirte cómo, es un misterio, cómo Dios endurece a Faraón, pero ciertamente lo acusa, lo culpa. Hay un misterio allí. Pero Pablo dice, pero yo no me voy a poner a discutir con el Creador. Él es el alfarero. Y él dice, fíjate tú qué dice, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro? Aquí la identidad que Pablo nos da tres tipos de identidad, para que lo anoten. Lo apunten allí. Número 1, vaso de barro. Somos un vaso de barro. Número 2, un vaso para honra. Y número 3, vasos de misericordia. Entonces, lo primero que debemos determinar es lo siguiente. ¿A quién dice Pablo que le diría esa persona? ¿A quién le diría, César? Según esto. Entonces, me dirás. O sea, ¿con quién estaba discutiendo esa persona imaginaria de Pablo? Estaba discutiendo con Pablo. Entonces me dirás. Pero si estaba discutiendo con Pablo, ¿por qué entonces Pablo luego le dice, ¿quién eres tú para discutir con Dios? Entonces, ¿estaba discutiendo con Pablo o con Dios? Con Pablo. Estaba discutiendo con Pablo. Pero discutir una palabra recibida, una palabra apostólica recibida, es como discutir con Dios. Entonces me dirás. Pablo le está dando una palabra, le está diciendo, no depende del que quiere ni del que corre, es Dios quien tiene misericordia. Pero la persona se pone a discutir con Pablo y le dice, entonces me dirás, porque Dios inculpa. Y Pablo le contesta y le dice, tú me lo estás diciendo a mí, pero yo te voy a decir algo. ¿Quién eres tú para discutir con Dios? Pero no estaba discutiendo con Dios, aparentemente. Pero cuando te pones a discutir con la palabra recibida del enviado del Señor y el apóstol, y no estoy hablando de mí, no es algo manipulador, ojo. Usted verá, usted escudriña en las Escrituras y lo que estoy diciendo es lo que está en las palabras. Pero cuando recibimos una palabra, muchas veces, entonces nos ponemos a querer discutir, a sacarle la lógica a la cosa. Y sucede que dentro de tu lógica no estás discutiendo con el pastor, o con el maestro, o con el predicador, estás discutiendo con Dios mismo y no te estás dando cuenta.
Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar hoy, y es el desafío que yo les traigo, es que podamos primero dejar de discutir con Dios. Así que una palmadita que tienes y dile, ya deja de discutir con Dios. Ya. O sea, ya deja, vamos, díselo, deja de discutir con Dios. Por favor, ya. O sea, en la escuela de reformadores, dejen de discutir con ya. Ahora, pero por otro lado, además de dejar de discutir con Dios, el otro desafío que Pablo nos deja aquí, y es el que pues yo te traigo para llevárnoslo, es que podamos aceptar nuestro diseño y nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro diseño? Somos vasos de barro. Somos un vaso para honra que Dios ha determinado y somos vasos de misericordia. Hay un diseño. Hemos leído por las redes sociales. Los vasos no son utensilios para ponerlos ahí. ¡Ay, mira qué bello! Cuando tú compras un vaso, ¿para qué? Para usarlo. Y un vaso vacío, como que no tiene mucho valor. Lo que nos interesa es el contenido. Lo que nos interesa es quién te contiene, quién está allí. Ahora, nosotros tenemos al Dios de misericordia, el Espíritu de vida, habitándonos. La gente cuando se acerca a nosotros la gente necesita beber de eso. Entonces, pero a veces nosotros, ¿por qué la gente no está bebiendo del agua viva que nos habita? ¿Por qué la gente no está experimentando y apreciando y recibiendo la misericordia que está en nosotros? Porque nosotros estamos más distraídos, más ocupados, es discutiendo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, Señor? Pero no. Y empezamos a ver más a Faraón. Ah, pero se está endurecido. Mira, no, es que yo le dije una vez y me dejó en visto. Así que no le escribo más. ¿Ves? Está endurecido. Tú verás, pero yo he aceptado mi llamado. He aceptado el diseño que Dios me ha dado. Y yo tengo un diseño de vaso de misericordia. A mí se me ha dado misericordia. Y quien beba de mí, bebe misericordia, porque yo soy como el Señor. Debemos ir como el Señor. ¡Qué bárbaro!, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si te dan en una mejilla pongas la otra. ¿Acaso significa eso? Sí. ¿Sí significa eso? Que sí. Pero eso es una cuestión de naturaleza. Porque Faraón es un vaso de ira. Mira lo que dice. Dice, si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. O sea, Dios a los vasos de ira los aguantó, los aguanta. Faraón no lo mató de una porque necesitaba mostrar sus señales, su milagro. Pero a ti no te interesa quién es un vaso de ira. A ti quién te interesa es que tú eres un vaso de misericordia y que tienes que llevar eso. Manada, agárralo. ¿Qué es eso tú? Bueno, termino con esto, 1:30. ¿Cuál es nuestra comisión? Aquí voy. Aquí está para que el pastor después de esta me mete en disciplina. Dice, Mateo 10:16. Mira lo que el Señor le dijo a los discípulos. Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mira aquí la palabra, como ovejas en medio de lobos, ese es el envío que Dios nos hace al sistema. En el sistema hay lobos. Nosotros somos las ovejas. Pero cuando tú quieras preguntar cuál es tu lugar, no es encerrado en 4 paredes aquí, jugando al evangélico, jugando a la religión. Aquí venimos los domingos a entrenarnos, alabamos a Dios, tenemos comunión, para estar en la semana. ¿Y sabes dónde vamos a estar en la semana, César? En medio de lobos. Si tú en la semana lo que estás es escondida, ay, no, ya no me junto más con aquella porque es que, no sé, y empezamos a utilizar términos que inventamos en la cultura evangélica como mundanos y cosas por el estilo. Entonces cuando tú eres así, entonces te estás equivocado. ¿Tú quieres saber cuál es tu lugar? En medio de lobos. Pero no para que te conviertas en un lobo más, no para que empieces a aullar. No, pero cuando pensamos en ovejas, pastora, pensamos en este tipo de animales. Esa es la oveja que siempre pensamos y la oveja que nos enseñan en la escuela dominical y le enseñan a los niños. Sí. Pues esta es una oveja boba.
Una oveja estúpida que sigue al pastor a donde sea y que tú le das una patada y va ahí. Esa es la oveja que nos enseñaron. Pero Jesús constantemente, cuando hablaba de las ovejas, Él hablaba de que las ovejas estaban en el desierto. Esta es una oveja doméstica. Si tú en algún momento asumes que tu identidad también es como ovejas en medio de lobos, entiende que eres una oveja del desierto. Y la oveja del desierto tiene cuernos. Esto no tiene que ver con adulterio, por favor, no saquen los chistes ahora. ¡Ay, no, yo no! ¡Ay, no, yo no tengo cuernos! No. La oveja del desierto tiene cuernos. Pero entre otras cosas, para luchar, para pelear. Entre otras cosas, la oveja del desierto es más grande, más robusta y se vive en las alturas. De tal manera que muchas veces los lobos quieren atacarlo, no puede porque está en las alturas. Entonces, en esta locura que vemos aquí es donde Dios nos pone. Y a lo que yo les dejo hoy para que ustedes vayan a donde estén, ustedes digan, pues yo voy en medio de lobos. Sí. Y yo no me voy a contaminar. Porque lo que yo tengo, la naturaleza que tengo, es incorruptible. Entonces no me puedo contaminar. Simplemente yo me acerco y este vaso de misericordia que está en medio hay algunos que por naturaleza son hijos de ira. Efesios capítulo 2, versículo 3, apúntalo por allí que eso no está. Efesios 2, 3 dice que por naturaleza antes nosotros éramos hijos de ira, pero Dios nos cambió la naturaleza. Hay muchos a quienes Dios les va a cambiar su naturaleza por tener contacto contigo. Contigo. Porque cuando tenga contacto contigo, va a tocar a Cristo. Y entonces, va a tocar. Y entonces Dios hace el milagro. Entonces tú no estés viendo, no, es que ese es un vaso de ira. No. Usted se presenta ahí, no importa, en medio del lobo. Y lo hago. ¿Aceptamos el desafío? Yo puse aquí, termino. No es jugando a la religión. Nuestra comisión es como ovejas en medio de lobos. No es jugando a la religión en reuniones dominicales, por favor. Es que nos entrenamos para ir a los lugares donde la misericordia de Dios necesita ser vista y conocida. Allí, diga, yo iré. Sin dudar. ¿Por qué? Porque sabemos quiénes somos y a qué hemos sido llamados. Hemos sido llamados como vasos de misericordia. O sea, la gente, esta semana va a salir la segunda parte de Vasos de Misericordia. Y vamos a seguir profundizando porque dice que Vasos de Misericordia Vasos de Misericordia para anunciar la riqueza de Dios, de la gloria de Dios. Y eso es lo que veremos. Entonces, tengamos claro quiénes somos. Somos hijos, pero somos también vasos de misericordia. Somos vasos de honra, somos vasos de barro, y eso tenemos que estar claro. Igual que los vasos de ira también son de barro. Pero independientemente de eso, somos por encima, la cruz nos lleva a que somos vasos de misericordia. La naturaleza que tenemos es esa, vasos de misericordia. Así que somos ovejas en medio de lobos. Vamos para adelante, ovejas del desierto. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a pedirle al pastor Edgar, ahora sí, ¿dónde está el pastor? Pastor que viene aquí con nosotros. Ajá, él ya viene, que él quería decirles unas palabras también. Entonces, es básicamente eso. ¿Qué hacemos? Nos quedamos aquí, mira, esto sí, lo hemos dicho cantidad de veces. Esto no es un club social, aquí no venimos a... No. Pensemos, ya desde ahora... Vamos a pensar quiénes son esas personas. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos allí para no distraernos. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a pensar en esas personas. Hay personas que ya en este momento en el Espíritu el Señor pone en tu corazón. Esta semana debes buscar. Esta semana debes buscar para abrazarle. Debes escribirle algún mensaje. Debes darle una palabra. Y debes sobre todo expresar lo que hay en ti. La misericordia que el Señor ha tenido contigo, esa persona la necesita conocer. Señor, te damos gracias porque es tu palabra la que nos transforma. Gracias porque es tu palabra la que va haciendo en nosotros, pone tú, Señor, en tu voluntad, pones en nosotros el querer como el hacer.
Gracias, Señor, donde estuviera. porque entendemos, Señor, que no somos nosotros, que nosotros vamos a hacer tu voluntad. Sabemos que hay gente que tú endureces, pero hay otros, Señor, que han sido endurecidos por el pecado y que van a ser libres, simplemente porque nosotros nos acercaremos y les permitimos.